Buenas tardes, mi nombre es Lucía Cortés y os voy a presentar mi trabajo denominado El sistema nervioso, los poderes de la mente y del cerebro. Comencemos con una pequeña introducción a este misterioso pero apasionante mundo del sistema nervioso. Los seres humanos somos verdadera civilización. Estamos compuestos por millones de sustancias y células básicas que nos permiten realizar las funciones vitales que nos hacen estar vivos, todas controladas bajo el gran sistema nervioso. Entonces, la función principal del sistema nervioso es la de recoger los estímulos, tanto internos como externos, es decir, de nuestro entorno, conducirlos a través de los nervios para así posibilitar la respuesta de los diferentes órganos requerida por nuestro cuerpo. Es por ello que mis principales objetivos en este trabajo, mi principal objetivo realmente es el demostrar la conexión inherente entre la salud mental y la salud física. Vamos a comenzar con un pequeño índice de los temas que voy a tratar en mi trabajo. Primero trataremos el sistema nervioso en términos generales. Partiremos del nivel macroscópico, en el que también hablaré del proceso por excelencia del sistema nervioso, como es la sinapsis neuronal. Luego pasaremos al nivel macroscópico, hablaré del cerebro, del sistema límbico y demás, el sistema neuroendocrino y neuronas más allá del cráneo, enfermedades neurológicas, concretamente el Alzheimer, enfermedades psiquiátricas, concretamente la esquizofrenia, y por último comentaré muy brevemente algunos datos sobre un estudio estadístico que realicé en este. Pues comencemos con el sistema nervioso. El sistema nervioso a nivel molecular. Si nos preguntáramos cuáles son las células por excelencia del sistema nervioso, la mayoría de la gente respondería que son las neuronas. Y esto es cierto, pero solamente en parte, porque hay otras sustancias igual de importantes que mencionaré posteriormente. Pero comencemos con las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Pues básicamente son aquellas que reciben y transmiten el impulso eléctrico. Hay diferentes tipos. Y bueno, vamos a comentar concretamente más su anatomía, ya que va a ser importante para el siguiente punto. En la neurona podemos distinguir lo que sería el soma o cuerpo celular, las dendritas, que son estas pequeñas prolongaciones que reciben el impulso eléctrico, luego el axón, que funciona básicamente como un cable de un circuito eléctrico, que está recubierto por una sustancia que se llama vaina de mielina, que mejora la transmisión del impulso eléctrico, y luego tendríamos el terminal axónico, por el que se libera el neurotransmisor para ejecutar la unión entre neuronas. Pero como he dicho antes, hay otro tipo de células que son igual de importantes, que son las células gliales o células de vida. Y básicamente la función general de estas es una función de soporte y de mantenimiento de las neuronas. Y bueno, estos son algunos de los tipos más importantes, como los astrocitos, que forman parte de la barrera hematoencefálica y regulan el impulso eléctrico, las células de Schwann y los oligodendrocitos que se dedican a fabricar la vaina de mielina. Y ahora vamos a pasar a explicar la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis neuronal? Pues básicamente es la conexión que se establece entre neuronas por la cual se transmite la información en forma de impulso eléctrico y que tiene como objetivo ejecutar que los órganos requeridos ejecuten la respuesta adecuada. Hay dos tipos, la eléctrica y la química, pero nos centraremos en la química porque es la presente en la mayoría de vertebrados. Y bueno, para la sinapsis es necesario una célula postsináptica, es decir, aquella que recibe el impulso eléctrico, un espacio intercelular por el que se libera el neurotransmisor, y luego la célula presináptica, que recibe el impulso nervioso. Debemos imaginarnos el funcionamiento de las neuronas como si fueran parte de un circuito eléctrico, y estas están compuestas de dos membranas que son permeables, es decir, que tienen canales por los que se van a intercambiar iones de calcio, sodio y potasio. Y estos van a ir en función de la vida. Sí. Vale. Además, cabe destacar que la neurona, antes de que empiece todo este proceso muy complicado de explicar, la neurona ya de por sí posee energía, a lo que se le denominamos potencial de membrana nerviosa. Y ahora iremos al nivel macroscópico. El sistema nervioso, en términos generales, se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero nos vamos a centrar en el central porque es donde se encuentran los órganos más interesantes a comentar. Entonces, ¿de qué está compuesto el sistema nervioso central? Pues de la médula espinal, que es un órgano que está
especializado en enviar básicamente órdenes al cerebro, y luego el encéfalo, que es en el que nos vamos a centrar, ya que es una estructura anatómica enormemente compleja en la que encontramos órganos tan importantes como el cerebelo, el cerebelo, el tronco encefálico, el sistema límbico, que comentaré posteriormente, y el cerebro, del que voy a hablar ahora. Muy bien. El cerebro es el principal órgano del cuerpo y podríamos decir que el más importante. En términos anatómicamente, vemos que el cerebro está dividido en dos partes, a las que denominamos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y están unidas por una red de fibras que se llama el cuerpo calloso, por el que se posibilita el intercambio de información entre estos. ¿Y por qué se necesita este intercambio de información? Porque se ha estudiado que cada hemisferio tiene algunas funciones lateralizadas. Como por ejemplo el izquierdo se centra más, por ejemplo, en la producción del lenguaje, y el derecho en el reconocimiento de imágenes. Esto no quiere, además es importante comentar que cada humano tenemos un hemisferio del cerebro más dominante que el otro, pero esto no quiere decir que eso vaya a condicionar nuestra conducta, como se ha difundido a veces en libros de autoayuda, pero eso es mentira. Vale. Bueno, esto lo voy a comentar muy brevemente porque si no, no me va a dar tiempo, pero bueno, la corteza cerebral básicamente es la parte más externa del cerebro y es un área muy viva en la que se encuentra plegada en circunvoluciones y surcos, entre los que encontramos pues, los diferentes lóbulos. El más interesante a comentar es la ínsula, porque es aquel que nos conecta con el siguiente punto, que es el sistema límbico. ¿Y qué es el sistema límbico? Pues es un sistema que podríamos decir que su función principal es la regulación de la expresión de las emociones humanas, y está directamente relacionado con el siguiente punto, que es el sistema neuroendocrino, es decir, el sistema que funciona a base de las hormonas. Los puntos más importantes a comentar del sistema límbico podrían ser el hipotálamo, que además, que controla la secreción de hormonas como la antidiurética y la oxitocina. Además, el hipocampo, que en términos generales podríamos decir que participa en la consolidación de la memoria, y luego la amígdala, o también denominada cerebro del miedo, porque es aquella que envía órdenes de cómo actuar al humano ante situaciones de emergencia. Y ahora pasamos al sistema neuroendocrino. A los humanos nos gusta mucho pensar que somos seres abstractos y que todo nuestro comportamiento se debe a factores psicológicos, pero la realidad es que las hormonas, el principal motor del sistema neuroendocrino, condicionan mucho nuestro comportamiento. Alguna de las glándulas más interesantes a comentar podría ser la glándula pituitaria o la hipófisis, la cual, además de unir el sistema endocrino con el sistema nervioso, produce hormonas como las endorfinas. Y luego las glándulas suprarrenales, entre las que podemos destacar la parte externa, donde se producen corticosteroides, que son básicamente un tipo de hormonas, que un ejemplo es el cortisol, y estas se producen en respuesta al estrés. Vale. Y luego tendríamos la parte interna, en la que se producen catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina en respuesta ante emociones fuertes. Y luego podríamos comentar también la glándula pineal, aquella que actúa como un agente cronológico ante los periodos de luz y oscuridad. Conforme a esto, va regulando la producción de la hormona del sueño que conocemos como melatonina. Entonces es por ello que últimamente, como trabajamos más con tecnologías hasta horas muy avanzadas de la noche, pues la secreción de esta hormona, pues y tenemos problemas de sueño. Neuronas más allá del cerebro. La gente en general piensa que solo hay neuronas en el cráneo y en el cerebro, pero esto es mentira porque encontramos también neuronas, por ejemplo, en el sistema digestivo, que además de ayudar para la secreción de la comida y demás, son capaces de contraerse ante las situaciones de estrés, y además cabe destacar que el 90% de la serotonina, hormona conocida como hormona de la felicidad, que es mucho más compleja que eso, se encuentra pues, en el estómago. Eso explica que en enfermedades como el síndrome del intestino irritable la persona tenga problemas como depresiones. Y además no podemos olvidar mencionar la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habitan en
en el sistema digestivo y pues una alteración de esta puede producir severos problemas psicológicos. Ahora pasaremos a hablar de enfermedades neurológicas, concretamente de la Alzheimer. Bien, el cerebro, al igual que todos los órganos, envejece. Y el Alzheimer pues, es la enfermedad que más se conoce conforme a esto. Además es la más prevalente del mundo. Bueno, el Alzheimer se caracteriza por una pérdida de la capacidad de memorizar esquemas básicos, así como de una pérdida de la capacidad de acceder a las diferentes memorias que pueda tener la persona. Es por ello que una persona con Alzheimer no va a saber reaccionar generalmente ante determinados aspectos básicos de su vida. Algunas de las causas, que tampoco es que sean causas, son factores que se han observado que pueden ser que desarrollen el Alzheimer, son las siguientes, como por ejemplo una apoptosis neuronal generalizada. Esta muerte neuronal programada se produce generalmente por daños en las neuronas, que se deben a acumulaciones de la proteína beta-amioide, que es una proteína que es muy importante en la sinapsis neuronal, y luego además, que no lo he puesto, pero también se verían daños de las proteínas tau que componen el citoesqueleto neuronal. Además, los oligodendrocitos se ven dañados por lo que hay una disminución de la vaina de mielina y también hay disminuciones del neurotransmisor acetilcolina. Factores que contribuyen al desarrollo de Alzheimer. Bueno, pues el 40% de los casos de Alzheimer viene dado por herencia, por lo que es una enfermedad que tiene un alto componente genético, y se ha estudiado el comportamiento del siguiente gen. Y luego los epigenéticos, que con epigenéticos me refiero a aquellas conductas que podamos hacer de manera externa que puedan activar o desactivar la expresión de algunos genes. Por ejemplo, puede ser tener una buena alimentación, hacer ejercicio físico. Estas son algunas de las fases que no tienen por qué darse, y bueno, pero sí que se ha observado que en la mayoría de personas con Alzheimer pues están presentes. Y los fármacos más utilizados para Alzheimer son la memantina y el norepinefrino. La memantina es un antagonista del receptor del glutamato, que no lo he comentado antes, pero en los cerebros con Alzheimer se produce este neurotransmisor de manera excesiva. Entonces, pues, la memantina es efectiva. Y luego el donepezilo, que es un inhibidor de la colinesterasa, por lo que controla la secreción de la acetilcolina. Y ahora pasaremos a las enfermedades psiquiátricas. Concretamente voy a hablar de la esquizofrenia. ¿Y qué es la esquizofrenia? Pues es una enfermedad psiquiátrica que afecta a las personas en todos los aspectos de su vida. Es verdad que se conoce más que nada por los determinados síntomas psicóticos que pueda tener, pero como voy a mostrar, va mucho más allá de eso. Vale, vamos a hablar un poco de su etiología. Estos son pequeños factores que se han observado, como por ejemplo desequilibrios químicos, producciones anormales de glutamato, daños en los sustratos neurales, que son pequeños cúmulos de neuronas que se encuentran en los diferentes lóbulos cerebrales. Luego además se observaron niveles altos de estrés oxidativo, que es una acumulación de determinadas sustancias tóxicas para el cuerpo. Daños en el globo pálido, así como en el núcleo de accumbens, que son algunas partes que pertenecen a los ganglios basales, que tienen mucho que ver con las acciones voluntarias de nuestro cuerpo y por ello la expresión de las emociones. Y luego los factores ambientales, como pueden ser la consumición de drogas y la exposición a situaciones muy estresantes, así como determinados traumas infantiles y demás. Algunos de los síntomas que podríamos identificar más en las personas con esquizofrenia son los síntomas positivos. Los síntomas positivos, es decir, aquellos que aumentan la actividad del cerebro enormemente. Aquí encontraríamos las alucinaciones, tanto auditivas como visuales, y los delirios, pensamientos ilógicos y que juntan la realidad psíquica de la persona con la realidad tangible. Luego tendríamos los negativos, que se caracterizan por una anedonia, que es una incapacidad de sentir placer, una inexpresividad, depresiones, ansiedades, y luego los cognitivos, que tienen que ver con problemas de atención, concentración y memoria. La esquizofrenia, al igual que el Alzheimer, se han observado algunas fases, en la cual solamente quiero comentar la fase activa, que es en la que se ocurre el brote psicótico.
El brote psicótico, pues, es un proceso por el cual se produce básicamente todos los síntomas que he mencionado antes de acumulación de glutamato y demás, perdón. No. Pero se producen de golpe y bueno, se pierde en mayor o menor medida una conexión con la realidad. No quiere decir que porque una persona haya sufrido un brote psicótico vaya a tener esquizofrenia, porque la mayoría de personas con esquizofrenia, cuando tienen visiones, no están teniendo un brote psicótico. Puede ser que la persona que desarrolle un brote psicótico solamente desarrolle una psicosis. Los tipos. Hay diferentes tipos de esquizofrenia, entre los que más he considerado importantes han sido la paranoide, que es aquella que se caracteriza por ideas delirantes y alucinaciones, pero auditivas. Muchas veces estas alucinaciones auditivas conducen a la persona al suicidio, por lo que es una de las esquizofrenias con mayor tasa de suicidio. Luego encontraríamos la eberfrenia, o también llamada esquizofrenia desorganizada, en la que se van a manifestar absolutamente todos los síntomas, los positivos, los negativos y los cognitivos. Se van a producir fugas de ideas, depresiones, ansiedades, problemas de concentración y demás. Y luego la esquizoafectiva, que combina la esquizofrenia desorganizada y la bipolaridad. Factores que pueden desencadenarla. Bueno, se ha estudiado que la esquizofrenia es una enfermedad con una alta carga poligénica, es decir, que se debe a varios fallos en estos genes y aumenta su herencia conforme al mayor sea el parentesco. Y luego tendríamos los epigenéticos, que os he comentado antes, como por ejemplo el consumo de drogas como el cannabis, o por ejemplo complicaciones durante el embarazo, convulsiones cerebrales y demás. Los tratamientos más utilizados, hay los farmacológicos y los psicológicos. Los farmacológicos, podríamos mencionar los antipsicóticos. Es difícil ponerles una definición, puesto que abarcan bastantes cosas, pero tendríamos dos tipos. Los típicos, que fueron los desarrollados a lo largo de los años 50 y que básicamente son antagonistas de los receptores dopaminérgicos, es decir, que actúan sobre todo contra los síntomas psicóticos. Pero luego tendríamos los atípicos, que son los desarrollados hace poco, que son antagonistas de los receptores de serotonina y los de dopamina, por lo que actúan como antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Y bueno, de estos dos podríamos destacar el clorpromazina y el aripiprazol. Y luego, también quería comentar la terapia psicológica, ya que tiene la misma importancia que los tratamientos farmacológicos. Y bueno, algo que se utiliza mucho es la psicología del arte, es decir, se les propone a las personas con esquizofrenia dibujar, porque así es fácil acceder a su subconsciente. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen, aunque no se ve muy bien, que la persona dibuja un edificio con absolutamente todas las ventanas cerradas, no distinguimos ningún sujeto, por lo que podemos concluir que se trata de una persona que todavía no separa su realidad psíquica de la realidad tangible. Pero en esta imagen ya vemos que la persona se distingue a sí misma de las visiones, entonces podríamos ver una evolución favorable. Bien. Ahora quería comentar muy brevemente algunos datos sobre un estudio estadístico que realicé sobre algunos compañeros del instituto. Y quería comentar más que nada el segundo cuestionario que realicé. Y bueno, básicamente pregunté algunos factores de la conducta, cómo actuarían ante determinadas situaciones cotidianas de la vida. Creé 3 perfiles para clasificarlos: un perfil A con una persona con baja autoestima, un perfil B con una persona con baja autoestima pero que no es consciente de que la tiene, y luego un perfil C con una persona con alta autoestima. Esto lo refleja tanto en el ámbito social como en el interpersonal. Y bueno, básicamente me salió que la mayoría de las personas estaban en el perfil B, por lo que puedo concluir, aunque mi muestra puede ser que no sea representativa, que se necesita más educación sobre este tema. Las conclusiones que puedo sacar es que he reforzado más mi idea de que la conexión entre la salud mental y la salud física es inherente, y bueno, y hasta aquí sería mi trabajo. Quiero dar las gracias a Instituto Picaral por haberme brindado la oportunidad de realizar este trabajo, y gracias por escucharme.